buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos en este sábado 18 de noviembre. Bueno, pues se consumó lo peor de lo que preveíamos hasta ese momento, porque no podemos decir que no empeore, porque todo, ya saben que todo es susceptible de empeorar. Así que, bueno, estamos preocupados, pero también es cierto, por lo menos en esta casa, aparte de que nos gusta la fruta, vamos a seguir aquí dando el callo y contándoles a ustedes la verdad, porque en el debate de investidura Pedro Sánchez no dijo ni una sola verdad, o sea, ni una. Todo lo que dijo era mentira, o sea, es una tras otra, no le digo ya la comparsa del gobierno en funciones, de cualquiera, de Pachi López, del otro, de Maroto, o sea, mienten como bellacos. Y como nosotros nos dedicamos a la economía, pues vamos a dejar a nuestros compañeros, y ya lo hemos hecho durante estos días, pues hablar más de la preocupación que obviamente tenemos por la democracia en España, por el Estado de Derecho, por la igualdad de los españoles, por la separación de poderes, muy preocupados. Pero es que todo eso también influye en la economía. Y hoy vamos a ver cómo pues ya muchos informes alertan de que España no es un sitio fiable. Las empresas que están pues regular, pues se las quieren comer por dos perras. Las cosas van a ir a peor y esto es lo que hay. Si es que nosotros no estamos aquí para edulcorarles la fiesta ni para eso, ya tienen a Sánchez que les cuenta milongas todos los días y a todas horas. Así que nosotros vamos a intentar hoy explicarles qué hay detrás de todos los acuerdos que ha firmado Sánchez en el área económica y qué efectos va a tener eso sobre nuestros bolsillos, sobre todo no de los vascos no de los vascos y los catalanes con sus gobiernos, que no todos los catalanes que luego nos dicen son como los independentistas, pero bueno, al final es el gobierno de Cataluña y el gobierno vasco los que van a sacar tajada a costa de los ciudadanos del resto de los territorios. Y eso es una obviedad como la copa de un pino. Pero bueno, vamos por partes. Hoy le he dicho a Víctor, hoy como que no estamos para menearnos mucho. Hombre, pero tampoco nos duermas, tío. O sea, vamos a ver, una cosa es la bachata y otra es esto que nos has puesto, que parece que vamos de entierro deberíamos de ir, porque es para enterrar el tema, pero bueno, que no, que es una broma, Víctor. La primera parte es presentarles a quien está conmigo, que son Javier Santa Cruz y Manuel Llamas. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Y con ellos vamos a desgranar todo lo que podamos y analizar todo lo bien que sabemos y que saben sobre todo, bueno, todo lo que hay detrás de todos esos acuerdos que ha firmado Sánchez en la investidura y todas las promesas que vuelve a hacer en el debate de investidura otra vez, las 180.000 viviendas, bueno, una cosa de verdad, Manu, o sea... ¿Dónde están las 180.000 viviendas? Que lleva prometiéndolas desde hace años. Claro, que iban a estar otra vez las 180.000 viviendas. Luego, el desastre que supone para las cuentas públicas y además que se benefician, como ya está demostrado, los que más tienen, de la rebaja del IVA de los alimentos. Que no solo no baja el precio de los alimentos, sino que encima beneficia al que más tiene, porque obviamente el que más tiene compra más y cosas de mayor calidad y la rebaja es la misma. El transporte, venga, la gratis para todos, ¿qué más da? Venga, anchas Castilla y tal. O sea, creo que solamente eso, el IVA y el transporte, creo que son más de 2.000 millones, ¿verdad? Sí, ala, para empezar. Pero eso es lo pecata minuta. Eso es el detalle, ese es el detallito. Bueno, pero el detalle es muy importante por lo que yo digo, porque, o sea, que los ricos no pagan y que van a pagar como si no hubieran pagado nunca. Ahora es como, ahora van a empezar a pagar más de lo que tal o igual. Y luego resulta que les beneficias con el transporte y el IVA y en su día la gasolina y tal. No, yo es que no veo coherencia por ningún lado. No hay coherencia. A ver, para empezar, es trágico, hay que decirlo así, es trágico lo que vamos a vivir en esta legislatura. ¿Por qué? Porque el deterioro institucional al que nos vamos a enfrentar, al margen del tema político, que ya es grave per se, es el ataque a la separación de poderes, la independencia judicial, el Estado de Derecho, todo eso se manifiesta también tarde o temprano y de una u otra forma en la economía. Claro. ¿Por qué? Porque genera inseguridad jurídica. Esta misma semana hemos conocido una encuesta
a grandes gestores, que son los que manejan el mercado de capitales a nivel global, España era el último de la fila. Es decir, España está en el mapa de los inversores internacionales con un farolillo rojo. Es un país no fiable para invertir. Si no llega inversión extranjera y tampoco hay inversión nacional, porque estamos viendo el ataque constante por parte del gobierno a la figura de los empresarios, señalando incluso con nombre y apellidos, eso se va a manifestar en menor crecimiento económico, se va a manifestar en menor creación de empleo, se va a manifestar en última instancia en un mayor descuadre presupuestario, en definitiva, en un mayor empobrecimiento. España, yo ya lo estoy escuchando por ahí, pero es que coincido totalmente. España es la Argentina de Europa. Mucho se habla de Venezuela, el modelo chavista. En lo político. En lo político. Pero yo, desde luego, a nivel económico, ya podemos decir abiertamente que España es Argentina. En los últimos años, si comparamos la situación actual con la del año 2019, nos hemos empobrecido. Estamos mucho peor que en el año 2019. La recuperación económica española es de las más bajas y más débiles de toda Europa. Es el país, uno de los pocos países que ha perdido renta per cápita, donde se ha perdido mayor poder adquisitivo, donde más ha aumentado el gasto público, donde más ha aumentado la deuda y donde más ha aumentado la presión fiscal. Y más paro. Y más paro. Bueno, líderes de paro a nivel europeo. Bueno, este es el panorama actual. Entonces, ¿por qué digo que es trágico? Porque no nos equivoquemos. Es que se ha producido un punto de inflexión. Estamos ante un cambio de régimen. No lo denuncio yo, no lo denunciamos nosotros. Es que lo han denunciado los jueces y fiscales. Y esto tiene consecuencias a nivel económico. Hay mayor inseguridad jurídica, por lo tanto, mucho mayor miedo, mayores reticencias a la hora de invertir. Esto se va a acabar traduciendo en menores previsiones de crecimiento e incluso, supongo que ahora entraremos en ello, en una recesión. Yo creo que hay que empezar ya a barajar la palabra recesión a medio plazo. No voy a decir pasado mañana, pero sí a medio plazo. Sobre todo porque nuestros socios están ya en ello. Están ya en y si nuestro mayor comprador o intercambiador de productos son ellos, pues ya me contarás. Si no nos compran, pues estamos abocados a eso. Y ya simplemente... Una cosa recordarnos, si tenemos tiempo, recordar lo de Argentina no es ninguna tontería. Es que eso lo dijo Rejón en un acto que creía que como estos se creían que eran suyos y no había nadie que le pudiera hacer nada, salió el vídeo. Y dijo, no, nosotros tenemos que conseguir que España sea como Argentina, donde, por cierto, vamos a ir ocupando todos los lugares y para cuando nos quedemos sin nada, que nosotros ya hayamos tejido nuestra red y tal y cual, y nuestra red de clientelar y, por supuesto, red para nosotros, para nuestro nómina, por si acaso. Así que, Javier, a ver, dos cosas. Una primera general de la ley. Sí, brevemente dos cosas. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con Manuel cuando dice que vamos a ver en esta legislatura cosas que nunca hubiésemos pensado que íbamos a ver. Ya lo estamos viendo y lo hemos visto en las negociaciones de la investidura, cómo se manejan los ceros y los millones como si nos sobrara el dinero por todas partes y como si no tuviera ningún tipo de significado. Que dar 15.000 millones o 20.000 para esto, 2.000 para no sé qué, pues hemos banalizado completamente el sentido de que la economía española es una economía que gracias a la última revisión estadística, que habrá que ver una segunda revisión cómo queda, en teoría el año pasado superamos el nivel previo a marzo de 2020, pero es que el acumulado de la zona euro ya está un 4% por delante y nosotros estamos habiendo rasado el nivel anterior a la pandemia. A pesar de haber hecho trimestres negativos en otros países de Europa. Claro, desde luego en Europa tenemos a la eurozona en recesión, en Alemania igual, Italia dentro de por lo menos el trimestre que viene o el próximo también entrará en recesión. Entonces, el año pasado nos salvamos de la recesión y entonces marcamos ahí esos puntos positivos de tasa trimestral porque hemos tenido en el acumulado de 9 meses más de 50.000 millones adicionales de ingresos turísticos del turismo extranjero, con lo cual eso nos ha venido muy bien, además fundamentalmente
concretamente de países donde ya habían pasado hacía un tiempo la subida de los tipos de interés, por ejemplo el caso de los países escandinavos, que han sido parte sustancial de esos ingresos, los propios británicos que han seguido viniendo, y entonces Estados Unidos también. Entonces, ¿qué ocurre? Que salvo que haya un elemento extraordinario, o sea, que no estaba contemplado como fue el año pasado, estos los ingresos turísticos, pues el año 2024 probablemente nos enfrentemos al menos a una recesión técnica. Pero más allá de lo que es la pura y dura coyuntura, y con esto acabo, el problema que tenemos a medio plazo es que hemos creado una economía donde tenemos a 15 millones de personas con rentas crecientes, es decir, empleados públicos, pensionistas, parados con todo tipo de subsidios, aquellos que dependen también del boletín oficial del Estado, las empresas mayoritariamente su cuenta de explotación depende del BOE. Entonces hemos creado esos 15-16 millones de personas contra el resto. Y entonces, cuando vemos la fragmentación parlamentaria, pero sobre todo esos dos bloques que se han producido en la votación de investidura, es que refleja muy bien lo que está pasando en la economía. Es decir, a lo largo de los últimos años hemos basculado. Yo todavía sería un pelín optimista o querría ser un poco más optimista con respecto a lo que dices Argentina, pero el problema es que ya por lo menos lo que tenemos es una sociedad dividida, y dividida tanto económicamente como políticamente, y eso es algo que es muy complicado de poder solucionar a corto plazo. Bueno, vamos a entrar un poquito en lo que las promesas, ¿no? Que son pues la subida del salario mínimo, más impuestos a las empresas, más impuestos a los que más tienen, pero ya una cosa salvaje, porque si ya pagan el 50%, pues no sé, si quieres, pues que no trabajen, que no ganen, o sea, que trabajen gratis, yo qué sé, no sé, que trabajen para ti. El Estatuto de los Trabajadores, ojo con el Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, pues eso, otra vez ampliar en el tiempo las medidas anticrisis, tanto del IVA como del transporte. No sé, o sea, en este momento. La pasada legislatura se saldó con el mayor incremento de impuestos de la historia de España, el mayor aumento de la presión fiscal de la OCDE, más de 40 subidas fiscales. Esta nueva legislatura, según el acuerdo, aquí para ver por dónde van a ir los tiros, comentábamos a nivel de acuerdo y a nivel de discurso. Para el ámbito fiscal hay que centrarse en el acuerdo firmado con Sumar, que es el que recoge las principales medidas de carácter tributario. Bueno, ahí se recogen del orden de 30 subidas fiscales, ocultas de muchas formas y con lenguaje más o menos amplio, sin concretar, pero al menos en base a los programas también que llevaba tanto el PSOE como Sumar en las elecciones. La voluntad está ahí. Hay 30 subidas fiscales en los programas electorales y en el acuerdo se recogen de forma más abstracta y más abierta. ¿Qué van a subir? Van a subir el IRPF. Van a mantener como impuestos permanentes, cuando inicialmente fueron temporales, el impuesto de patrimonio bis, el que aprobó el Estado para cargarse la fiscalidad, la nula fiscalidad en materia de patrimonio de Comunidad de Madrid y otras regiones. También van a hacer permanente el impuesto extraordinario a la banca y a las energéticas, que insisto, eran impuestos temporales. Luego, van a subir el impuesto de sociedades, porque ya sí lo han anunciado, el famoso impuesto mínimo del 15%, eso es una subida por detrás fiscal sobre las empresas. Mucho ojo, porque tras patrimonio van también a por sucesiones y donaciones, que van a armonizar esos tributos a nivel autonómico. Por lo tanto, ahí también va a haber subidas fiscales. Quieres decir que la comunidad que no lo tiene, que lo tenga. Lo va a subir. Vale. Efectivamente. Al alza. Porque es que lo de armonizar es muy dulce. O sea, van a subir los impuestos de sucesiones y donaciones. Exacto. Así que prepárense los futuros herederos. Y luego va a haber, yo creo, que una serie de impuestos, por así decir, ¿cómo decirlo?, a la carta o particulares de nueva creación. Están hablando de impuestos para beneficiar, con el tema de la excusa saludable, pues nuevos impuestos sobre determinados alimentos que no son tan saludables, impuestos energéticos o impuestos verdes. En definitiva, para mí una de las claves es que el informe sobre los presupuestos generales del Estado del año que viene, que el Gobierno ha remitido a Bruselas, contempla un incremento de la presión fiscal del orden de otros 60.000
millones de euros. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que vamos a vivir, si antes comentábamos 40 subidas fiscales e incremento de la presión fiscal histórica, a partir del año que viene vamos a reiniciar esa senda de fuertes subidas fiscales. Pero entonces, Javier, vamos a ver, si nos van a subir 60.000 millones los impuestos y dicen que iban a pedir los ciento no sé cuántos mil que quedaban o 90.000 de los fondos europeos, pero entonces, ¿pero cuánto dinero quieren? Claro, todo. Quieren todo porque esa es la manera de sostener el crecimiento de la economía a corto plazo. Es decir, el por qué nos mantenemos todavía en tasas de crecimiento pues en este año por encima, bastante por encima del 3%, y por qué el año que viene estaremos incluso en torno del 1,7, 1,8, viendo la última estimación publicada, es porque lo que estamos haciendo es coger rentas productivas, las estamos extrayendo más una parte que viene de transferencias europeas que en su gran mayoría van a la propia administración pública y a sus diferentes organismos, y a partir de ahí se produce la distribución, se redistribuye hacia los colectivos que consideran que son políticamente más rentables, aquellos que además tienen rentas protegidas, como decíamos antes, de salarios públicos y pensiones, y mantener sobre todo el ritmo de gasto en todos los órdenes, desde la publicidad institucional hasta las subvenciones a todo tipo de colectivos y todo tipo de cuestiones, hasta incluso para decir que la SEPI tiene que tener el año que viene, cuando haya nuevos presupuestos generales del Estado, una inyección de capital importante para poder coger y para poder entrar en compañías que ellos consideran como estratégicas. Probablemente las consideran más estratégicas para ellos en sus cajas de resistencia que para lo que es el país. Entonces, eso es lo que necesitas. Necesitas mucho dinero cada vez más, y eso lo tienes que obtener o bien de subidas fiscales, o bien de las transferencias europeas, o bien una tercera vía de financiación que es importantísima y que casi nunca hablamos de ella, que es que el Banco Central Europeo a Italia y a España le sigue sobrecomprando, sigue haciendo compras netas de deuda pública, con lo cual la prima de riesgo no termina de subir, con lo cual uno se puede seguir financiando en los mercados sin que haya ningún tipo de tensión, ¿no? Este año, finalmente 2023, vamos a emitir más de 70.000 millones de deuda nueva. Probablemente el año que viene las emisiones netas tendrán que ser mayores para poder atender a todos estos compromisos. Y luego, ya por último, está el asunto de lo que decía Manuel, de los impuestos a la carta. Ya tenemos 2 impuestos a la carta aprobados desde el año pasado, concretamente dentro del ámbito, que van a ser fuertemente recaudadores, que es en el ámbito de la seguridad social, que es esta cosa del mecanismo de equidad intergeneracional, el 0,6% que arbitrariamente han creado para que las empresas y los trabajadores paguen más cotizaciones a la seguridad social, y en segundo lugar el recargo que va a ser en realidad el destope de las bases máximas de cotización, con lo cual nos estamos enfrentando ante una fiscalidad no solo ya creciente, sino totalmente disparada, pero con un corte radical en un determinado nivel de renta y un determinado nivel de cuenta de resultados de las empresas. Para arriba lo sufren, para abajo se benefician de ello. Y entonces lo que tienen que intentar hacer y ampliar en los próximos meses es esa base de personas beneficiadas directamente por todo este tipo de ayudas, para que cuando lleguen las europeas o lleguen las elecciones vascas en julio o los diferentes comicios electorales, lo que se haga sea, por un lado, la reforma política institucional sin tocar la Constitución, y para no poder tener que buscar mayorías reforzadas, pues no las tienen, y al mismo tiempo desde la estructura económica convertirla en un mecanismo cada vez más clientelar. Bueno, pues vamos a seguir porque hay mucho más que hablar, pero en estos momentos de incertidumbre, pues qué mejor que acudir unos minutos a Banca March, que como sabéis es el banco más solvente de España y tiene multitud de premios. ¿Por qué? Porque Banca March no tiene solo clientes como otros bancos. No, Banca March acompaña a los clientes, y acompaña a los clientes en cuestiones de riesgos personales, profesionales, patrimoniales, y qué mejor que acudir dentro de Banca March al que más nos puede contar sobre este asunto, que es Alfredo Merino, que es gerente de desarrollo de negocio de Banca March. Buenas tardes.
Don Alfredo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, son momentos de incertidumbre y precisamente en estos momentos yo creo que más que nunca pues acompañar al cliente en todo momento, pues como hacen ustedes, pues yo creo que es muy compatible, ¿no? Tener clientes, pero a la vez acompañarles y asegurarles, ¿no? Sí, correcto. Al final nuestro modelo de negocio, como bien saben, pues es hacer crecer el patrimonio financiero de nuestros clientes. Nuestros banqueros y nuestros gestores están muy pegados a la realidad del cliente y tienen un gran conocimiento de esta realidad precisamente con ese objetivo. Y al final, básicamente, para conocer al cliente y para proteger su patrimonio, pues tienes que contemplar una serie de riesgos, como bien decía, no solo riesgos financieros, que esto es evidente, va dentro de su trabajo, sino también otro tipo de riesgos más de la vida cotidiana, no tan financieros, pero que por eso no son muy relevantes dentro de esta protección del patrimonio financiero. En este caso me estoy refiriendo a riesgos pues que cubran la salud, la vida, los accidentes, etcétera, ¿no? Que si no están contemplados dentro de este plan de protección del patrimonio financiero, pues pueden acarrear pérdidas cuando se producen imprevistos. Este es el punto fundamental del acompañamiento asegurador que tiene Bancamar con sus clientes. Bueno, en estos momentos un seguro contra los políticos también nos vendría bien, pero no le quiero meter en harinas de 12 varas. Sería complicado. Sí. Aquí, déjelo, es que me ha salido, no me podía, un seguro contra la política también. Pero verá, aquí estamos en Economía para Todos y nos gusta mucho poner ejemplos. O sea, va a subir el IVA y el IVA tanto, ¿cuánto le supone eso a una persona? Bueno, pues pónganos algún ejemplo real de en qué consiste realmente ese acompañamiento para que entendamos perfectamente cuál es el trabajo en este campo de Bancamar. Bueno, el ejemplo más sencillo en la vida particular es que antes de que se produzca pues un incidente tipo accidente, enfermedad de larga duración o incluso pues lamentablemente un fallecimiento, tiene que haber un trabajo conjunto entre el gestor y el cliente para determinar cuál sería la diferencia de ingresos que tendría la familia en caso de que se produjese cualquier hecho. En este caso, pues lo que hay que hacer es un planteamiento alternativo, un plan B, construir este plan B para que esta diferencia de ingresos pues se elimine o por lo menos se reduzca al máximo posible. Si esto no se hace y se produce este hecho, pues lógicamente habrá que echar mano de este patrimonio financiero y por tanto se produce esta pérdida, ¿no? Uh-huh. En el ámbito profesional pasa un poco parecido, O sea, al final los riesgos a los que está expuesta una empresa que puedan comprometer su viabilidad, pues hay que contemplarlos de la misma manera, por ejemplo, ante reclamaciones por responsabilidad civil o algo que está tan de actualidad, ¿no? Como cuando se produce un incidente ciber que pueda provocar una paralización de la actividad o incluso un daño reputacional con pérdida de clientes. Si esto no se contempla, si no se conoce realmente la realidad, no se puede estructurar unas coberturas que de alguna manera limiten o reduzcan lo máximo posible este riesgo. Incluso esa realidad funciona como hacen las grandes compañías que se dedican a analizar un país y ofrecer al mundo una garantía, ¿no? Que conocemos como renting, ¿no? A AAA, la W, o sea que yo por ejemplo sería AAA o algo así, ¿no? Bueno, digo yo ya por la edad, la profesión y tal, AAA, pero de riesgo. Correcto. Es el rating aspiracional que todas las entidades estamos deseando tener, sí, correcto. Y una cosa, señor Merino, a ver, muchos bancos ofrecen seguros y tal, pero aparte de que ustedes sean y hayan conseguido tantos premios, para mí el más importante como el banco más solvente y en el que mejor se trabaja, ¿qué ofrecen que sea diferente a lo que ofrecen otras entidades financieras? Pues yo creo que he apuntado uno de ellos. Tenemos quizá un equipo que está muy motivado para trabajar y para asesorar a los clientes en una entidad muy solvente y luego, lógicamente, este acompañamiento que comentaba, que no se centra en el precio. El precio es algo importante, pero que es un elemento más dentro de un plan de protección, que también está la compañía de seguros que sea solvente, también está el conocer esa realidad y construir coberturas robustas que den tranquilidad al cliente
y, por supuesto, un servicio que fluya. Si no están estos tres elementos, el precio pues es un elemento que no funciona demasiado bien, ¿no? Luego, evidentemente, tiene que ser un precio razonable con lo que se quiere cubrir. Y a partir de ahí, pues lógicamente, lo importante es proteger el patrimonio de nuestros clientes y darles seguridad emocional, que parece que no, pero es algo muy relevante, es lo que los anglosajones llaman el peace of mind. Sí, sí, sobre todo ahora en estos momentos que vamos a atravesar. Muchísimas gracias siempre, señor Merino, por sus explicaciones tan claritas, y vamos a por la AAA. Adiós, que tengan buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues atentos, porque aunque parezca mentira, les voy a dar una buena noticia, y es que solo hoy y mañana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devuelven todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos. Todas, ¿eh? Vamos a ver, tú haces tu compra y ellos te devuelven todo el importe de tu compra en cheques mágicos. Por ejemplo, si compras por 30 euros, pues te devuelven 30 euros en cheques mágicos. Compras 100, pues te devuelven 100, y así en todas tus compras. Así que aprovéchate, recuerda que podrás utilizar tus cheques mágicos en próximas compras hasta el 6 de enero, imagínate si tienes tiempo. Así que es toda una oportunidad, date prisa y ya sabes, solo hoy y mañana en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Bueno, vamos a seguir porque es que esto no tiene, tiene mucho recorrido, todo esto que estamos hablando de los compromisos de Sánchez. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho también el hecho de que, que ya se dedicó él en el debate de investidura a poner un cordón sanitario a todas las comunidades autónomas que son del Partido Popular, que son, por supuesto, hipermayoría, pero que les van a dar morcilla. O sea, yo no veo una reunión de la comisión a medio plazo, de la comisión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque eso va a ser, claro, o sea, imagínate, no les citaban ni para cuando el COVID, le van a citar ahora, que les tienen que decir. No, ojo además, Carmen, por una cosa, que esta semana FEDEA publicaba las estimaciones del cierre de las cuentas públicas para el 2023, y entonces ¿a quién le achacaba la responsabilidad de la desviación del déficit que previsiblemente se va a producir con respecto a los objetivos? No. A las comunidades autónomas. No me digas. Menos 0,8. A las comunidades autónomas. ¿Quién es la más incumplida de todas? Cataluña. Y la que más van a beneficiar, Cataluña. Pero ojo, porque es increíble. Vamos a ver, estoy visualizando en este momento la rueda de prensa de la señora Montero diciendo: señores, ustedes son los culpables de haber incumplido los objetivos que del acaban déficit. de llegar, como aquel que dice, acaban de llegar. Estaban ellos en todas esas comunidades. Es un ataque frontal. Para empezar, estamos viviendo un proceso de peligrosa recentralización en materia fiscal, porque las comunidades autónomas tienen muy poca competencia en materia fiscal, y la poquita que tenían, que es muy positiva, porque eso es lo que permite, al fin y al cabo, evaluar si las políticas fiscales unas funcionan, otras no funcionan. Fue Andalucía a anunciar la bonificación del 100% del impuesto de patrimonio, y automáticamente saltó el gobierno como un resorte y dijo: Madrid vale, pero que encima Andalucía también lo va a hacer, a ver si nos van a desmontar el chiringuito. Y empieza ya el socialismo obligatorio. Lo que ellos llaman armonización no deja de ser socialismo fiscal obligatorio. Os vamos a subir los impuestos, queráis o no queráis, a pesar de que tenéis las competencias transferidas. Lo llamaremos de otra forma. Pero lo vamos a subir. Entonces, que vosotros bajáis patrimonio, sucesiones y donaciones, no hay problema. Yo lo subo por otro lado. Y cuidado, que también hay un dato importante. El 50% del IRPF depende de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden modificar o eliminar tramos, y pueden modificar con ciertos márgenes también los tipos marginales. Madrid es un ejemplo de eso. Con los tipos más bajos. Entonces, por ahí puede venir subida fiscal también. Luego, segundo punto. Claro, las comunidades autónomas, ¿qué pueden hacer? Recurrir al Tribunal Constitucional. No hay nada que hacer. ¿Verdad? Sí. No hay nada que hacer. Si recurrieron lo del impuesto a los ricos y ha dicho que está fenomenal. No hay nada que hacer. Ha llegado al Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido al frente. Ha hecho, esto por supuesto que es constitucional. Si es constitucional la amnistía, vamos, lo que me echen. A partir de ahora, todo lo que venga del gobierno es constitucional. Por lo tanto, no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno? Y ahora entramos ya en materia. Aquí, esta legislatura va a tener varios hitos. Yo comentaba al principio el tema de la inseguridad jurídica por culpa de ese ataque frontal al Estado de Derecho y la independencia judicial. A nivel financiero hay un punto clave, y no solo la subida de impuestos, que es el tema de la financiación autonómica. Lo que ha pactado el gobierno con Junts y con RC son dos cosas muy importantes. La primera,
la condonación de la deuda de las comunidades autónomas con el FLA. El FLA es el Fondo de Rescate Autonómico. El Estado auxilió a muchas comunidades autónomas durante la pasada crisis financiera prestándoles dinero porque el mercado no se lo prestaba, porque eran comunidades autónomas quebradas en términos técnicos. La más quebrada de todas y la que recibió más ayuda, Cataluña, 74.000 millones de euros. El gobierno, en el pacto este de investidura, les ha concedido una condonación de 15.000. Cuidado, esto es el inicio. Los 15.000 es solo el principio. Ellos quieren todo. Va a ser la condonación total. Ahora, debate de presupuestos, otros 15.000. Claro. Debate de la ley de no sé qué, 15.000 de la otro 20%, y así hasta el 100%. Hasta los 74.000 millones de euros. Con lo cual, clarísimo también. se va a repartir toda esa deuda a través del FLA entre todos los contribuyentes. ¿Y quién va a salir más perjudicado? Precisamente las comunidades autónomas que lo han hecho mejor, las más responsables fiscalmente. Los ciudadanos de las comunidades autónomas. En el caso más clamoroso es el caso de Madrid, que no acudió a este fondo y por lo tanto ahora va a tener que pagar la deuda de otros. Y luego, segundo punto fundamental desde mi punto de vista. En el acuerdo con Junts se recoge el cupo catalán. Y el cupo catalán es convertir Cataluña en el tercer fuero de España. Habría 2 fueros. En el cuarto. Bueno, en el cuarto, si contamos las diputaciones, pero bueno. No, digo, en el cuarto no. Perdona que ha sido con un poco de más mala uva. O sea, tenemos los dos regímenes, o sea, los regímenes forales, el vasco y el navarro. Y Canarias. Canarias que tiene un régimen especial. Ojo que el régimen económico fiscal canario, algún día tendríamos que hablar de él, porque tiene su gracia. Eso también. Perdona. Pues el cuarto. La cuestión, Cataluña, cuarta región foral. Claro, pero es que ¿cuál es el tema? Aquí el tema es que si Cataluña recauda el 100% de los impuestos que se generan en Cataluña, como sucede en País Vasco y Navarra, y luego acuerda bilateralmente con el Estado un pago, que es el cupo, claro, por los servicios que el Estado presta en Cataluña, un cupo que todos sabemos que está maquillado, manipulado, etcétera. Es decir, que la factura es mucho más baja de la que debería ser y por lo tanto Cataluña pagaría mucho menos. Aquí hay un problema clave y es el siguiente. El sistema de financiación autonómico no es sostenible porque Cataluña, al ser una comunidad rica, menos rica de lo que era, pero sigue siendo rica, aporta dinero al sistema y por lo tanto aporta dinero a la financiación de los servicios públicos básicos del resto de comunidades autónomas. Si Cataluña deja de aportar dinero y con este régimen dejaría de aportar dinero, hay un problema brutal con la financiación autonómica. Muy gordo. Por eso no va a haber reunión de las comunidades autónomas. Ni de broma. Del Consejo. No, todo lo harán además, lo harán. Que quede de lo bilateral y luego lo que quede, pues ya se le comenta. Ya se aplicará. Se aplicará. Pero es que además tengamos en cuenta una cosa, que es que tenemos el sistema de financiación autonómica más que caducado desde el año 2014. No se ha querido hacer absolutamente nada y como aquí hemos ido atando los perros con longanizas a lo largo de los últimos 10 años, el dinero era gratis y teníamos una financiación bastante estable por parte de los mercados, pues aquí no hemos hecho absolutamente nada. Entonces, efectivamente tenemos dos graves problemas, pero, por ejemplo, concretamente el problema del cupo catalán es que en este momento hay 3 comunidades autónomas que son contribuyentes netos, que colaboran con el Estado central a la hora de redistribuir los ingresos y por tanto hacer nivelación entre las comunidades que tienen menos recursos y los que tienen más. La primera es la Comunidad de Madrid, la segunda es Cataluña y la tercera es Baleares. Entonces, el cálculo que hace FEDEA, que hace Ángel de la Fuente, a competencias homogéneas, mismo esfuerzo fiscal, etcétera, la contribución que hacen estas 3 comunidades es de 8.000 millones de euros, de los cuales 2.600 es Cataluña, 4.000 y pico es Madrid y el resto es Baleares. Bien, si tú quitas la pieza Cataluña, o sea, sacas ese ladrillo para ver si el edificio se te cae abajo o no, se te cae abajo, ¿por qué? Porque automáticamente a las 3 comunidades más receptoras netas de fondos del resto, que son
la primera es Canarias, que por eso decía lo del régimen económico fiscal, pues recibe un 110% de financiación con respecto a los recursos que le corresponden. Extremadura un 70 y tanto, 75%, y Galicia con un 39%. Entonces, los ciudadanos de esas tres comunidades, para mantener el mismo nivel de servicios públicos y a la misma presión fiscal que tienen en este momento, tendrían que coger y tendrían que, o bien el Estado poner esos 2.600 millones que no pone Cataluña, o bien obligar a Madrid, obligar a Baleares y alguna otra que se escape para que pongan esos 2.600 millones, o bien una subida de impuestos por esa cuantía. Con lo cual, el problema de la financiación autonómica es muy grave, pero sobre todo teniendo en cuenta, y aquí en esta mesa en la que estamos, que somos los tres liberales en lo económico, si planteásemos hundir el modelo y hacerlo de nuevo, tendría sentido. Es decir, yo soy partidario de un modelo de extensión de los conciertos económicos y que tengamos un sistema de federalismo fiscal. Si queremos federalismo, incluso asimétrico, queremos federalismo a nivel político, a nivel institucional, no puedes tener un centralismo a nivel de recaudación fiscal. Que den la cara. Que cada como, uno... que gasta, como comentamos en la semana pasada, claro, lo de la seguridad social. claro. ¿Usted qué quiere? ¿La gestión para qué? Para, como dice Domingo Soriano, para poner el sello, pero luego las pensiones que se las paguemos nosotros. Que se queden ellos con la seguridad social. Sí, que no quieren. No quieren la seguridad social. Que No son pueden 4.000 millones además de agujero. Bueno, que esa es otra cosa de la que después quiero vuestra opinión, pero antes vamos a hacer un hueco a la tecnología de la mano de Banco Santander, aprovechando además que esta semana se ha celebrado en Lisboa uno de los mayores congresos tecnológicos del mundo, que ha reunido a cerca de 2.600 empresas emergentes. Es un encuentro donde han participado 32 emprendedores de Santander X100, así como los 6 ganadores del reto global de ciberseguridad de Banco Santander. Vamos a conocer un poquito más de este evento internacional, porque es obvio que la revolución tecnológica está cambiando todos los aspectos de nuestra vida y que hay que saber mucho más de esto. Así que para conocer un poco más de este evento, como les digo, y también de la labor del Banco Santander en la materia de emprendimiento, pues está con nosotros David Conde. Muy buenas tardes, David. Hola, buenas tardes. Él es CEO y cofundador de CoinScrap, que es una empresa líder en tecnología financiera. Así que mi primera pregunta es, cuéntenos un poco qué es CoinScrap y cómo surge y a qué se dedican. Sí, CoinScrap es una plataforma fintech. Al final hace tecnología financiera para bancos, y lo que hace es utilizamos inteligencia artificial para entender el dato del pago cuando pasa una tarjeta y hay un dato. El motor es capaz de entenderlo utilizando inteligencia artificial y clasificarlo, saber si el ingreso es un ingreso de un salario, si el pago es un pago de una gasolinera, con lo cual permitimos que los bancos analicen todos los millones de transacciones que pasan por su sistema. Permitimos que entiendan cuáles son los patrones financieros de los usuarios para que puedan hacer ofertas más personalizadas al usuario final. Ustedes precisamente, bueno, su empresa, ¿no?, fue ganadora de estos premios de Santander X Global. ¿Cómo le ha ayudado a su empresa el haber sido ganador de este premio? Bueno, al final el poder ganar un premio tan prestigioso como que te lo otorgue una entidad como el Banco Santander, pues al final te da repercusión pública, desde luego. Además fue acompañado de un premio económico que ayudó incluso a acelerar el desarrollo del producto. Ajá. Y finalmente, además, el Banco Santander acabó siendo cliente, y no solo cliente en España, sino en varios países del banco, con lo cual al final para una empresa tecnológica el que exista este tipo de premio pues ayuda mucho a impulsar, digamos, tanto el producto como luego también la marca a nivel internacional. Supongo que esa buena experiencia, no sé, le llevan a lo mejor a usted a, no lo sé, a recomendar. ¿Recomendaría usted a otros emprendedores a participar en este premio? Desde luego. Si el objetivo de cualquier empresa es acabar trabajando con un banco del tamaño del Banco Santander, pues el poder participar en este tipo de premios pues da mucha visibilidad dentro del banco. Normalmente como jurado están personas muy relevantes dentro de la estructura del banco, y el poder ganarlo pues te va a dar muchas más posibilidades de poder trabajar con el banco e incluso con otros bancos en general al tener esa referencia.
Supongo, don David, que también ha sido importante para usted, y con esto ya le dejo, habrá sido importante también ser una de las 2.600 empresas que ha participado en ese gran evento en Lisboa, ¿no? Sí, Web Summit, si eres una startup o una compañía tecnológica, Web Summit es el evento por antonomasia en Europa, asisten empresas de todo el mundo, y que el banco haya montado un stand donde se han generado talleres, es un punto de encuentro con inversores, pues al final permite hacer un networking de alto nivel, conocer a los principales inversores a nivel europeo, conocer a otras empresas con las que poder colaborar. Por lo cual este tipo de iniciativas, como comentaba, combinado con los premios, combinado con todas las iniciativas que tiene Santander X, pues hace una oferta muy completa para cualquier compañía. Muy bien, pues muchas gracias, señor Conde, por compartir con nosotros su experiencia, y bueno, que le sigan otros muchos, si le ha ido a usted también, pues por qué no, y mucha suerte en los negocios y buen fin de semana. Muchísimas gracias por este ratito. Un saludo. Pues el Gobierno de España continúa sin abonar las 25 sentencias internacionales que condenan a nuestro país a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. Cuenta nuestro compañero Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital que esta situación está contribuyendo, lógicamente, a exacerbar el problema de inseguridad jurídica y decadencia institucional que sufre nuestro país desde que Pedro Sánchez llegó a la presidencia. Ahora mismo está en marcha un caso, es el caso Eurus Energy, que es una filial del grupo Toyota, que reclamó en un principio 173 millones a España, que luego el CIADI condenó a España al pago de una indemnización de 106 millones, pero claro, a la que hay que sumar los intereses de demora acumulados, casi 3 millones, más las costas, que superan los 4 millones. Así que España está obligada a pagar a esta empresa 115 millones, y suma y sigue. Bueno, y como, vamos a ver, para que Domingo Soriano en este programa se sulfure, hay que hacer las cosas muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Si es el hombre impertérrito. El hombre tranquilo. Total. Pero el acuerdo con el País Vasco, con los señores del PNV, no con el País Vasco, con el PNV, de lo de la seguridad social, de cacareando que nos den la seguridad social, y luego se descubre, no, pero no queremos la seguridad social, pagar nosotros las pensiones. Nosotros lo que queremos es poner, como dice Domingo, poner el cartel de gobierno del País Vasco, la cartita de te voy a subir la pensión, pero luego que el resto de España siga pagándonos las pensiones, porque si no nosotros no podríamos, que le pasaría igual a los catalanes, obviamente, igual. No podrían pagar las pensiones. Yo creo que muy pocas comunidades autónomas serían autónomas para pagar sus pensiones si quisieran irse trocear la caja, pero bueno. No sé qué os parece a vosotros, si también os exacerba tanto como a Domingo, que aunque vosotros estáis más curtidos en esa experiencia, pero... En esa experiencia de sulfurarnos. Joder, eso vamos a 3 o 4 cada día, como mínimo. Sí. A ver, es que... es una tomadura de pelo. Esto tiene truco, claro, porque es que el PNV se queda... O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba antes Javier, ¿no? Si finalmente, y acabo el capítulo tema de financiación autonómica, si finalmente se le concede el fuero a Cataluña, yo soy partidario de no, fueros todos, y que cada palo aguante su vela, y ya veríamos quién sale adelante y quién no, porque estoy convencido de que Cataluña las pasaría canutas. Dicho lo cual... De hecho, un momento, tiempo, porque me han dicho a mí, mucha gente de Cataluña me ha dicho, en realidad, lo de las rodalíes han hecho el primo. Porque no hay nada como que ahora cuando no funcione el rodalíes, que no va a funcionar... ¿De quién va a ser la culpa? Ahora de la Generalidad. Ahora va a ser la culpa de la Generalidad y va a seguir sin funcionar. Es que sigue sin funcionar. Bueno, total, era un poco por el descalabro de todo. Pero es importante, esto es la corresponsabilidad. El tema de la seguridad social es diferente. ¿Pero por qué es diferente? Porque es un modelo de reparto en el que no se basa tanto en lo bueno, en lo bien o mal que gestiones, sino en una cuestión de carácter demográfico. El modelo de reparto público en España es un modelo mal llamado de solidaridad intergeneracional. Es decir, los jóvenes pagan las pensiones a los mayores. Los que están trabajando, vamos. Tal cual. Entonces, ¿cuál es el problema de este modelo? Este modelo solo es sostenible en el tiempo si hay más jóvenes que mayores. Si hubiera habido otro baby boom. Efectivamente. Entonces, durante el baby boom, es decir, esa explosión demográfica de los años, creo recordar, 50, 60. 50 y pico, 60 y pico. Claro,
no hay problema en financiar las pensiones, Claro. porque hay mucha gente trabajando y los mayores son menos. Y se morían antes. Exacto. Perdona, Entonces, que ahora aquí hay- estamos empeñados en durar. Entonces Así ahora que- hay un dato positivo, que cada vez vivimos más años y con una mejor calidad de vida, Claro. pero cada vez hay menos niños. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que la gente que tenía que haber nacido para pagar las pensiones de los trabajadores que tienen ahora menos de 50 y pico años, no ha nacido. Y ya no van a hacer. Y ya no van a hacer. Entonces, algunos dicen, bueno, pero se puede suplir con inmigrantes. 6 millones de inmigrantes. Bueno, eso son los ¿Y mejores de qué pronósticos. salarios? ¿Y de qué salarios? Porque claro, si van a venir a ser con salarios bajos, tampoco hacemos nada. Tampoco. Y además que, aunque lleguen nuevos inmigrantes, que yo creo que esa es una de las soluciones que hay que poner encima de la mesa, también generan derechos. Si cotizan aquí, también van a tener que cobrar pensión. Con lo cual, dicho lo cual, la seguridad social es insostenible per se. El agujero real de la seguridad social en España, me refiero al régimen contributivo, pensiones contributivas, cotizaciones sociales, eliminando por lo tanto la parte asistencial, es decir, las prestaciones que cobran todos aquellos que no cotizaron lo suficiente como para poder generar prestación, el agujero real son casi 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros al año, que va creciendo y que va a seguir creciendo como consecuencia del envejecimiento poblacional. Ahora bien, esto es el problema que tiene España. Por lo tanto, ¿tenemos un problema? Sí, y muy gordo. Pero esto es otro tema. Imaginaos por un momento que cada comunidad autónoma gestiona sus pensiones, que se rompe la caja única de la seguridad social. España es una sociedad que no está tan envejecida como otras, pero que sí se va a envejecer. Pero cuando tú analizas Por comunidades. por comunidades autónomas, el envejecimiento es muy diferente. Hay comunidades autónomas más jóvenes que otras. Madrid, por ejemplo, es de las comunidades más jóvenes. Castilla y León. Castilla y León. Canarias es también una comunidad joven. Pero vayamos a las viejas. No, digo, Castilla y León vieja. Vieja. Canarias es de las jóvenes. Vayamos a las comunidades autónomas viejas. Pues mira, Galicia, Cantabria, Aragón, seguramente. País Vasco, Cataluña también es más vieja. Entonces, al final, dices tú, ¿qué pasaría si se rompiese la caja única de la seguridad social y cada comunidad autónoma tuviera que pagar las pensiones a sus jubilados con las cotizaciones de sus trabajadores? Pues aproximadamente la mitad, 8 comunidades autónomas tendrían gravísimos, no gravísimos problemas. No podrían. No pagar las podrían. pensiones. Es que no podrían pagar las pensiones actuales. No podrían. Y esas comunidades autónomas son un poco las que te he comentado. Es decir, por un lado estarían las de Galicia, estaría Asturias, estaría también Castilla y León, estaría Aragón, estaría Cataluña y estaría el País Vasco. Estas son las que tendrían graves problemas a priori para poder pagar las pensiones. El mayor, de hecho, por beneficiario, el mayor déficit contributivo de la seguridad social territorializado está en Asturias. Asturias, donde hay Asturias- más perros que desde hace muchos años, más perros que niños. que niños que nacen, efectivamente. Entonces, y detrás de Asturias va Galicia y detrás de Galicia va Castilla y León. Entonces, el problema, y por provincias ya sería, el análisis es todavía más Dramático. curioso. De hecho, bueno, tenemos provincias donde ya está justo en la barrera del cotizante por pensionista, que es, por ejemplo, el caso de Orense. O sea, en Orense estamos a cotizante por pensionista. Entonces, a ver, el problema de la seguridad social es que además también añadiendo un aspecto de por qué tiene que seguir siendo un sistema único, es por ser un sistema que en su naturaleza lo ha ido perdiendo a lo largo de los años, porque hemos hecho de todo con la seguridad social, pero era un sistema asegurador. Y por tanto, un sistema asegurador, para poder cubrir una cobertura, o sea, para hacer una cobertura sobre un evento, una prestación como es la de la jubilación, necesitas integridad del mercado, necesitas tener un mercado integrado, necesitas cubrir algo que sea, no solamente sea tu pueblo, tu provincia o tu comunidad autónoma, necesitas que eso tenga un cierto tamaño para que pueda haber una correcta relación entre lo que se contribuye y lo que se cobra, y cosas de este estilo que ahora, claro, conforme lo estoy diciendo y me estoy escuchando, digo, joder, esto hace años ya había pasado de moda, ¿no? Porque esto son cosas que en la seguridad social se fueron perdiendo las reglas hace ya demasiado tiempo. Entonces, el problema es, por ejemplo, con la gestión económica del País Vasco, el error de base
porque hay una parte de razón en lo que dice el PNV. El error de base fue meterlo en la última reforma del Estatuto de Autonomía, porque efectivamente la última reforma del Estatuto, una de las cosas que dice que son competencias que se irán transfiriendo a lo largo del tiempo, es la gestión económica del régimen de la seguridad social. Esa es la cita textual del Estatuto. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí el problema lo tenemos, primero, en que va a haber un efecto de imagen por parte del gobierno vasco, y sobre todo lo necesita como el comer el partido actualmente gobernante para sus elecciones, pero lo que más miedo me da, y eso nos mete en una batalla legal que ya duró más de 10 años, aquella del impuesto de sociedades, de las famosas vacaciones fiscales, es que lo que hagan sea tomar medidas que puedan modificar al alza o a la baja tanto pensiones como cotizaciones. Y aquí hay dos grandes reivindicaciones de sus votantes. Sus votantes, recordemos que fueron los primeros, bueno, sus votantes y también los de algunos de los de Bildu, por cierto, porque son los jubilados de la industria vasca, que son la jubilación también per cápita más alta que hay en España, que fueron los primeros que se manifestaron. Y todo aquello, claro, todo lo del metal. Claro, fueron los primeros que se manifestaron delante del Ayuntamiento de Bilbao para reivindicar que las pensiones se indexaran de nuevo al IPC, que eso fue lo que llevó al pacto presupuestario del último gobierno Rajoy con el PNV, que días después lo traiciona con la moción de censura de mayo del 2018. Es que la historia, claro, parece que ha pasado mucho tiempo, pero no ha pasado tanto tiempo. Todas esas pensiones vienen de cuando Solchaga era ministro de Industria y le hacían esas huelgas enormes porque cerraron los astilleros, cerraron las acerías, cerraron los altos hornos y les hicieron un pacto que, vamos, de estos de morirte, que toda la vida iban a estar cobrando unas pensiones del carajo a la vela. ¿Qué es lo que están haciendo? Claro. Es decir, las pensiones, como digo, son per cápita son las más altas de España. Pero entonces, por tanto, tiene una parroquia que está reivindicando continuamente, evidentemente, pues subir todavía más su nivel de vida, porque ahí no estamos discutiendo la conservación del poder adquisitivo, no, es una mejora del nivel de vida. O sea, una cosa que es absolutamente alucinante desde el punto de vista de planificación financiera, decir que pretendemos elevar el nivel de vida sobre un dinero público a señores de 80 años. En fin, bueno, disparatado. Pero es que la otra parte, que es la de en este caso, las empresas, que son los principales cotizantes a la seguridad social, las empresas vascas llevan diciendo desde hace muchísimos años la necesidad de rebajar las cotizaciones. Entonces nos podemos encontrar con un escenario donde se hagan bonificaciones de cotizaciones discrecionales, porque claro, ahí también depende de la parroquia que apoye al partido en el gobierno, y por otro lado a la parroquia de los pensionistas. Entonces, yo tengo dos preguntas, dos preguntas que todavía no he sabido responder, pero las dejo en el aire, tanto si vosotros como los oyentes las pueden responder, que es una: detrás del traspaso del régimen económico de la seguridad, de la gestión del régimen económico de la seguridad social, está la capacidad de poder modificar alguna de estas cosas, de tanto sea en materia de pensiones, en materia de cotizaciones, que eso luego se meta dentro del concierto de alguna forma cuando se negocie dentro de 3 años. Segunda pregunta, ¿esto supone que en estos próximos años o próximos cuando se pusiera eventualmente en vigor, otras comunidades, como fue el caso de La Rioja y Navarra en su momento, demanden al País Vasco ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, metamos en otro lío como el que fue el de las vacaciones fiscales? Esa es para mí la principal cuestión de la transferencia del régimen económico a la seguridad social. Pues como muchas de las cosas que han aprobado son pues que el papel lo aguanta todo. Luego ya veremos, lo irán reivindicando según vayan necesitando, unos por elecciones y otros por seguir. Pues y ahí se encontrarán pues en cada momento con la realidad y tendrán que desarrollarlo, claro, porque la mayoría de las cosas están sin desarrollar. O sea, es voy a hacer, voy a tal, voy a cual, sí, bueno, ya, es que sí, que lo van a hacer, pero cómo, de qué manera y cómo lo instrumentan es que no sabemos mucho. No, pero yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en la explicación de Javier. La transferencia del régimen económico a la seguridad social, es que por eso digo que todas son ventajas para el PNV, porque por un lado el grueso de las pensiones vascas van a ser sufragadas
a través del criterio de caja única, es decir, el resto de españoles, como estábamos comentando antes, las comunidades autónomas más jóvenes financiarán a las más viejas, entre ellas el País Vasco, pero sí se transfiere el régimen económico. Y el régimen económico es, sí, yo tengo un único criterio contable de caja única, pero voy a tener mucho más margen de control sobre las cotizaciones y sobre las pensiones. Y ahí el gobierno vasco, estoy convencido de ello, porque como bien ha explicado Javier, los pensionistas vascos vienen desde hace tiempo reclamando subidas. El gobierno vasco se va a reservar la carta de dar paguitas o compensaciones a los jubilados vascos y a las empresas y bonificaciones a las sobre todo a algunas que están nerviosas y a lo mejor están diciendo que o no invierten o se piran. No, las terceras, no, ojo, y las terceras, las segundas o terceras generaciones de empresas vascas que o son ya o votantes de Bildu o están pensando votar a Bildu, cuidado. Es decir, que es que la transición que se ha producido, y eso sería un tema interesante para hablar, la transición que se ha producido desde el voto, de cuál era el sentido del voto de los abuelos y de los padres hacia los hijos y los nietos, de empresarios y ejercientes, cuidado. Era Chopin. Ya por eso y no hay más que hablar. Así que Javier Santa Cruz, Manuel Llamas, muchísimas gracias por acompañarme este sábado. Hoy ha estado en la producción Aya Pertusa, los mandos técnicos Víctor San Román, como siempre, y como siempre también nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión, que ya saben que pueden ver el programa ahora inmediatamente en cuanto acabe y luego cuando quieran. Y por supuesto en el podcast, que lo subiremos lo antes posible. Que tengan buen fin de semana y les esperamos el próximo sábado. Aquí seguimos en La Resistencia. Economía para todos con Carmen Tomás.